Ya. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el género vibrio, ¿ya? Este género es muy importante, ya que tiene una trascendencia importante en la parte de la salud pública. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, en el 1990, 1991, en el Perú, sufrió una de las más grandes epidemias en Latinoamérica por esta infección bacteriana que es causada por el Vibrio cholerae. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante, ¿ya?, hablar de esta bacteria, saber sus características microbiológicas, las características clínicas, los factores de virulencia y también el tratamiento que tiene que tener, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, la prevención. Entonces, el género vibrio, ¿ya?, es un, está conformado, siguiente por favor, está dentro de la taxonomía microbiana, ¿ya?, y su clasificación filogénica por las bacterias, ¿ya? Es una bacteria del filum Proteobacterias, ¿ya? Y dentro del filum Proteobacterias vamos a tener que es de la clase de una gama Proteobacteria y de la subclase Actinobacteridae, ¿ya? ¿Y de qué orden viene? De la orden Vibrionales, ¿ya?, de la suborden Propionibacterianae y de la familia Vibrionae, del género Vibrio y de las especies más importantes, ¿ya? Vamos a tener al cólera, al Parhemolyticus y al Vilificus, ¿ya? Tengamos en cuenta que el número de especies que se han descubierto a través del tiempo han sido muchas, ¿ya? En 1981 se detectaron 20 especies de vibrio, del género Vibrio, ¿no? Luego en el 2002, 47 especies y en el 2004 se establecieron 63 especies, ¿ya? Y dentro de ellas, las más importantes y con importancia médica, porque se han presentado, sobre todo en nuestro país, y se han diagnosticado estas especies de vibrio, son el cólera, el Parhemolyticus y el Vilificus, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, ahí están las otras especies que también tienen alteraciones médicas, ya sea veterinarias u otras, ya, que producen patologías. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son nuestras bacterias, ¿no?, del género vibrio, que tienen importancia médica. El vibrio cólera en primer puesto, ya que son las que van a formar la forma más grave de la enfermedad, ¿ya? Luego tenemos al Parhemolyticus, que puede dar una enfermedad moderada, leve, y el Vulnificus también de la misma manera. O puede ser inaparente, pero también producir una diarrea secretora, ¿ya?, acuosa secretora, ¿ya? Siguiente. ¿Y qué características microbiológicas tiene esta bacteria? Primero, es que es un bacilo, ¿ya? Es un bacilo gram negativo, ¿ya?, que tiene una dimensión entre 2 a 3 micrómetros, ¿ya?, de largo. Es algo curvo, parece una coma, ¿ya? Si lo observamos en el microscopio, vamos a observar como una coma gramatical, ¿no?, de color rosada, porque ha tenido la coloración gram, ¿ya? Es una gram negativa. Y si vemos por microscopía electrónica, ¿ya?, vamos a ver que esta bacteria, como en la primera diapositiva puse una foto de microscopía electrónica, esta bacteria posee de un flagelo polar que va a permitir su movilidad hasta llegar en el intestino delgado y grueso, ¿no? Esa es la
finalidad de que tenga un flagelo. También va a poseer microvellosidades, que también van a ser parte de sus factores de virulencia, ¿ya? Y también vamos a tener en cuenta que su hábitat de esta bacteria es que se van a desarrollar naturalmente en áreas costeras cálidas, ¿ya? Es muy importante estudiarla. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, porque la enfermedad que produce el vibrio, en este caso el cólera, ¿no? Es una enfermedad de notificación epidemiológica, acuérdense de eso. Es decir, si tenemos un caso, tiene que ser notificado al Ministerio de Salud, a su unidad de epidemiología. Ya todos los hospitales ya saben eso. Es por eso que hasta ahora seguimos realizando el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, como características microbiológicas tenemos que esta bacteria es un bacilo gram negativo, curvado, no capsulado, móvil, ¿ya? Por un flagelo polar, puede ser aerobio, anaerobio facultativo, es decir, se adapta a cualquiera de estas condiciones de oxígeno o no oxígeno, crece rápidamente, aproximadamente una vez inoculado la bacteria en el organismo de algún paciente, entre 3 a 5 días ya va a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Son fermentadores de glucosa y son oxidasas positivos. Entonces, eso es muy importante saber las características microbiológicas, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y en qué medios vamos a poder cultivar al vibrio? Tenemos al agar TCBS. A ver, Anabel, ¿qué es el agar TCBS? Ustedes ya han hecho su práctica. ¿Está Anabel? La T es de tiosulfato, la C de citrato, la B de bilis y la C de sacarosa, ¿ya? Entonces, este agar es un agar selectivo, ¿ya? Como ustedes pueden observar, antes que se inocule alguna bacteria, es un agar color verdoso, ¿ya? Y si encontramos crecimiento, ¿ya?, del vibrio, podemos encontrar colonias o azules o amarillas, como podemos observar, ¿ya? ¿Y qué característica tiene este agar selectivo? Que inhibe a las otras enterobacterias que pueden crecer o que están presentes en nuestra muestra, ¿ya? Tiene una alta concentración de tiosulfato, citrato y la presencia de sales biliares, ¿ya? Y un pH fuertemente alcalino, que es lo que necesita el vibrio para poder crecer, ¿ya? Entonces ahí vamos a observar cuáles son, cómo observamos, ¿no?, el crecimiento del vibrio para hemolíticos, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos observar las colonias verdes, azules, ¿no? En este caso, el vibrio mimicus, el holziae, el paremolíticos y el dancela y el vulnificus son los que observamos macroscópicamente al tener una placa del medio TCBS y que las colonias son verdes, azules, ¿no? Y si son colonias amarillas, como observamos en la imagen, ¿no?, el vibrio cólera, el alginaticus, el fluvialius, el furcisis, son los que van a poder observarse como colonias amarillas. ¿Y qué contiene el agar? Bueno, ya dijimos que tiene un inhibidor para la mayoría de las enterobacterias, ¿no? Tiene extracto de levadura y peptona, proporciona nitrógeno y vitaminas, ¿ya? Como vuelvo a repetir, el citrato sódico, el tiosulfato sódico, la bilis de buey, el colato, que son agentes selectivos que van a proporcionar un pH alcalino para que pueda inhibir a todos los microorganismos gram positivos y sobre todo suprimir a los organismos coliformes.
¿no? Los microorganismos coliformes que están presentes en la muestra de heces de nuestros pacientes. O sea, para poder darle mayor nutrición y mayor crecimiento, necesitamos inhibir todas estas bacterias para que no hagan competencia por alimento con nuestro vibrio y este pueda crecer, ¿no? Y observarlo, como vemos ahí en colonias amarillas o colonias verdes azuladas. Siguiente, por favor. ¿Y qué características bioquímicas tenemos? Bueno, podemos observar que el vibrio es positivo a la glucosa y es positivo a la producción de ácido. ¿Ya? Como ustedes pueden observar ahí, en el medio bioquímico de citrato, ¿no? La coloración azulada, ¿no? Como ha virado de color, ¿no? Es porque es citrato positivo. Es lactosa negativo, sacarosa positivo, oxidasa positivo y tiene un buen desarrollo en sales, ¿no? En el caso de cloruro de sodio, ¿no? Es indol también positivo. Miren esta prueba de indol, ¿no? Ustedes pueden observar que este es el agar que está abajo, es un agar amarillo, ¿no? Un amarillo claro, tenue, que nosotros le ponemos encima de haberlo sembrado por puntura a nuestra bacteria, en este caso al vibrio, ¿no? Lo dejamos 24 horas al día siguiente y vemos que ha habido un crecimiento en ese agar, en el mío, ¿ya? En ese agar, ¿qué podemos observar? Hay crecimiento, pero no sabemos si es indol, entonces le añadimos el reactivo de COVAX. Acuérdense, el reactivo de COVAX. Y ese reactivo, que es un reactivo transparente, va a formar esa película que ustedes ven encima del agar, amarillo claro, ¿no? Ese color rosado fucsia es indol positivo. Entonces es una bacteria indol positiva. ¿Ya? Es rojo de metilo también positivo, arginina negativa, lisina positiva y ornitina también positiva, como ustedes pueden observar en la imagen del costado, ¿no? La lisina, van a ver cómo es que ha virado el color. Siguiente. La distribución epidemiológica, ustedes pueden ver, les he puesto muchos mapas que es a través de los años, ¿no? Y cómo es que el Perú ha enfrentado esta enfermedad, esta epidemia, ¿ya? Como podemos ver, hasta mediados del siglo XVIII, el cólera solo estaba en la India y en Bangladesh. Después de ello, en 1961, vemos que en Indonesia se inició la 7ª pandemia, ¿no? Sobre todo por el biotipo del TOR, el O1 toxigénico, ¿no? Que se fue extendiendo sobre todo hacia Asia, Europa y África. Y según las escrituras, pues, de los diferentes boletines epidemiológicos que encontramos en esa fecha, se dice que una embarcación asiática viene a Chimbote de unos chinos, con unas personas asiáticas, pues, ¿no? De diferentes, pues, China, ¿no? De Asia, etcétera, vienen a Chimbote y todas estas personas estaban enfermas, ¿no? Estaban enfermas. Y al no tener las condiciones adecuadas, sobre todo en el uso de las letrinas, ¿no? Estos pacientes ya estaban enfermos, vinieron y descargaron todos sus heces en las costas de Chimbote. Y es ahí donde hubo donde se infectaron nuestros pescaditos, las personas consumieron esos alimentos y de ello se produjo la epidemia, ¿no? Se inició en el Perú la más grande epidemia latinoamericana, ¿no? Los primeros brotes ocurrieron en Chancay, Chimbote y Piura, y se diseminó rápidamente por toda la costa de la sierra y los países vecinos. ¿Y quiénes fueron los más vulnerables? ¿No? Tenemos a las zonas urbano-marginales, ¿no? Los pueblos jóvenes, las zonas que carecían de agua potable y no tenían servicio de alcantarillado. Fueron
las que más se afectaron de esta pandemia, ¿no? Epidemiológicamente encontramos. En el 91, ven el mapa. Si ustedes ven ahí, he puesto cuántos casos había, ¿no? Más de 2.000 casos, más de 2.000 casos pasaron en el 1991, ¿no? Sucedieron. Muertes, más de 12.000 muertes, ¿no? Y 1 millón de casos, ¿no? En el 92 y el 91. Entonces, cuanto más afectados fue de la evolución del cólera fue en el 91 y en el 92. Luego de ello vemos un mapa un poquito más limpio, ¿no? Porque ya sabíamos que esta enfermedad teníamos que tratarla inmediatamente, ¿no? Teníamos que hacer una hidratación inmediata, hacer un diagnóstico microbiológico, ¿no? Para poder detectarla y instaurar el tratamiento inmediato para que nuestro paciente no fallezca. Entonces ahí vemos el mapita del 93, del 94, del 95 y el 96, que fueron los últimos casos que se habían extendido, ¿ya? Y luego la actividad del cólera en el 97 ya disminuye, ¿ya? Pero hubo un nuevo brote en el 98, porque durante el fenómeno del Niño sucedido en esa fecha, se incrementó la incidencia y aparecieron brotes favorecidos sobre todo por la temperatura ambiental, ¿no? Como sabemos, cuando hay fenómeno del Niño, hay lluvias. ¿Y qué pasa con las lluvias? Las lluvias mojan toda, pues las pistas entran por las letrinas, no entran por los desagües, y eso produce que haya contaminación y que también afecte, ¿no?, a nuestros pobladores. Entonces, hasta el 2002 se han disminuido totalmente los casos de cólera, ¿ya? En el 2003 hubieron casos también no sospechosos, pero después los descartaron. Hasta el momento ya no hemos vuelto a tener casos confirmados microbiológicamente del cólera, ¿ya? Pero igual se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todos los servicios de salud. Siguiente, por favor. Epidemiológicamente también tenemos que saber cuál es el reservorio. El único reservorio del cólera es el humano, ¿ya? También se habla de que reservorios ambientales, ¿no?, en aguas naturales, en ciertas zonas, por ejemplo, en India, en USA, que tal vez participen sobre todo en la parte del zooplancton o el fitoplancton, que sea un reservorio. Pero el reservorio humano es el más importante, ¿no? Y es el donde la prevención va a estar en objetivo, ¿no? Porque si tenemos un paciente con cólera, a ese paciente tenemos que darle medidas preventivas para evitar que disemine la enfermedad, ¿no? Y tenemos también que el periodo de incubación va a depender de la carga del inóculo. ¿Cómo así, doctor? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un paciente que desarrolla una diarrea acuosa, ¿no?, profunda, ¿no?, una diarrea profusa, acuosa, generalmente sin dolor abdominal, con náuseas y vómitos, ¿no?, y que las heces tienen un aspecto típico de agua de arroz, ¿ya?, y que se instaura en pocas horas, y que ha estado con casos también, ¿no?, o el paciente ha estado en contacto con pacientes que hayan tenido la enfermedad, ¿no?, nosotros podemos ya prever que este paciente puede tener cólera, ¿ya? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que tener en cuenta primero la carga del inóculo. Mientras que para nosotros infectarnos de una shigellosis necesitamos una cantidad de inóculo de 10 a la 2 bacterias, y de salmonela de 10 a la 5 para el vibrio, para el cólera, necesitamos de 10 a la 9 inóculos de bacterias.
bacterias. Entonces es una gran cantidad. Y la transmisión se realiza de manera fecal, oral o hídrica, ¿ya? Por consumo de agua y alimentos contaminados a partir de heces de humanos que están infectados. El agua puede contaminarse en cualquier punto del suministro y las comidas, sobre todo en la manipulación, ¿ya? Con manos contaminadas. Pacientes enfermos que venden alimentos en la calle, ¿no? Manipulan los alimentos sin hacer el lavado de manos correspondientes y produce eso, ¿no? Tengamos en cuenta que el vibrio cólera, ¿no? El subtipo O1 y el O139 puede persistir en agua y en los restos de alimentos durante largos periodos, ¿ya? Se ha descrito también que la enfermedad está relacionada por consumo de mariscos crudos de aguas contaminadas, ¿ya? Y hay también investigaciones, ¿no? En el cual el cólera es transmitido en contacto de persona a persona directamente. En las áreas muy endémicas afecta primordialmente a los niños, ¿ya? No hay ningún vector animal, ¿ya? El reservorio, ¿no? Es el humano, el principal reservorio. ¿Cómo es que se transmite? Las heces eliminan vibrios, o sea, un paciente infectado que no tiene el alcantarillado correspondiente, elimina estos vibrios y hace contaminación del nivel de los ríos, ¿no? Y este paciente que esté infectado puede hasta 14 días seguir botando el vibrio si no recibe tratamiento, ¿ya? Entonces, aún con tratamiento, nuestro paciente después de los 14 días va a seguir botando y va a seguir infectando a las demás personas, ¿no? Y la transmisión se mantiene intermitente, ¿ya? Durante algunos meses. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que son portadores crónicos excepcionales, ¿no? Que en la vesícula biliar van a contener a esta bacteria, ¿ya? Entonces podemos ver de esa manera cuáles son los casos notificados que hemos tenido a través de los años, ¿no? En 2004 ya hay 0 casos notificados, en el 2002 hubieron 2 casos notificados, los cuales podemos observar que hubo 2 defunciones, ¿ya? Entonces ahí hubo un brote, pero el cual se pudo contener porque se activó todas las alertas de la salud pública, en donde se permitió que no vaya más allá este brote, ¿ya? Pero observemos en el 1991, ¿cuántos casos? 322,000 casos, ¿no? Y a nivel de América Latina fueron 1 millón de casos, ¿ya? Y alrededor de 12,000 muertes a nivel de toda América Latina, y en Perú tuvimos 2,909 muertes, ¿no? Y en 1992, 894, ¿no? En el 93, 585, ¿no? Es acá donde nosotros ya entendemos muy bien la enfermedad y ya sabemos cómo es que debemos tratarla, cómo es el diagnóstico, ¿no? Y es por eso que los casos, las defunciones, disminuyen. Siguiente, por favor. Es muy importante en las guías de MINSA saber cuál es la definición de un caso de cólera, ¿ya? Un caso sospechoso viene a ser cualquier persona, ¿ya?, que presente un cuadro de diarrea acuosa, que haya aparecido bruscamente, ¿no? Y que este paciente a las horas, ¿no?, ya esté deshidratado, ¿no?, tenga signos de deshidratación moderada severa, ¿no? Esta definición de caso sospechoso tiene mayor utilidad durante un brote o una epidemia con el fin de captar precozmente los casos, ¿no? Cuando no hay ningún brote o no ha habido algún tipo de notificación,
epidemiológica, nos basamos en casos probables, ¿ya? ¿Y qué es un caso probable? Es una persona de cualquier edad que presenta bruscamente un cuadro clínico de diarrea acuosa con o sin vómitos y que tiene una deshidratación severa que le lleva al shock hipovolémico y que puede o no tener fiebre, ¿ya? O también puede ser una persona de cualquier edad que por un cuadro de diarrea acuosa haya fallecido, ¿ya? Entonces, esta definición tiene mayor utilidad en ausencia de actividad epidémica y cuando la incidencia es baja. Y este caso debe ser investigado. Un caso confirmado es el caso sospechoso o caso probable con aislamiento por coprocultivo del vibrio, ¿no? Cholerae O1 o la O139 o algún método de diagnóstico molecular, ¿ya? Todo caso probable en una localidad donde se han confirmado casos de cólera en las últimas 2 semanas, ¿no? O todo caso probable durante un brote epidémico donde se han confirmado el vibrio cólera O1 o O139 o los nuevos casos. También es importante saber que es un caso compatible, ¿ya? Cualquier caso clasificado como sospechoso probable que no puede ser confirmado o descartado por un lapso de 30 días posteriores a la clasificación inicial y que es un portador asintomático de vibrio toda persona que se le ha aislado el vibrio cólera sin evidencia de cuadro clínico, ¿no? Pero por un coprocultivo, por algún examen de salud, se le aísla al vibrio, pero nunca manifiesta la enfermedad, no manifiesta los cuadros diarreicos, pero sí aislamos en este paciente, ¿no? En esta persona, al vibrio cholerae por un coprocultivo. Un caso descartado es todo caso sospechoso probable, sin aislamiento por coprocultivo o con confirmación de otro método y sin nexo epidemiológico. Siguiente, por favor. Para ver la patogenia, esto ustedes lo dejo para que ustedes lean. Pásenme la siguiente figura. Importante saber las características celulares, ¿no?, de esta bacteria. Primero, tiene una pared celular delgada, ¿no?, que contiene péptidoglicano. Como sabemos, el péptidoglicano y la pared celular les permite, ¿no?, a las bacterias como sus factores protectores para que éstas no puedan ser digeridas, ¿no? O que también al ingresar por vía oral, ¿no?, en este caso, se ingiere el vibrio, ¿no?, por algún tipo de alimento contaminado o alguna agua sin hervir que alguna persona tome, su pared celular la va a cubrir, la va a proteger del ácido clorhídrico. Y tengamos en cuenta, y es un dato muy importante, que el ácido clorhídrico, que lo producen las células parietales de nuestro estómago, ¿no?, es un factor de defensa para cualquier tipo de parásito, bacteria o virus, ¿no?, que es ingerido, pero esta cápsula, esta pared celular le va a permitir que no pase eso, que no le afecte, ¿ya? Tengamos en cuenta también que tiene un ADN, ¿ya? Posee un flagelo que le va a permitir movilizarse, ¿no? Después de ser ingerido, pueda movilizarse hasta el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Y tiene pilis, que son como microvellosidades, que en su factor de virulencia, el pili, es muy importante porque se va a adherir a la mucosa intestinal. Va a ser como unos ganchos que le van a permitir adherirse a la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro factor protector natural, que es el peristaltismo intestinal. El peristaltismo intestinal no va a permitir que lo expulse al cólera, ¿no?, cuando ha ingresado.
Pero este pili va a permitir adherirse a la mucosa intestinal y que no produzca eso. Tiene un citoplasma, ¿no? Y tiene ribosomas también. Entonces, dentro de los factores de virulencia, tenemos a la más importante, que es la enterotoxina, ¿no? Y la más letal, acuérdense de eso, del cólera. El factor de virulencia más letal y más importante es la enterotoxina, la que va a producir un desequilibrio intracelular, ¿no? Y la que va a invadir a la célula intestinal, porque la bacteria no entra a la célula intestinal, sino son las toxinas las que atacan y producen este desequilibrio hidroelectrolítico que voy a explicar. Tenemos también al antígeno H, a las hemolicinas, al lipopolisacárido, a las adhesinas y también al antígeno O. Entonces, ¿qué pasa? Vemos, una vez que nuestro paciente, ahí está nuestro paciente, ¿no? Que ha ido a comer donde la tía Veneno que no se lavó la mano y que tenía a su hijito enfermo, ¿no? Y le cambió el pañal y luego fue a atender pues a Jaimito que está ahí, ¿no? No se lavó la mano, ingresa por vía oral esta bacteria, ingresa el vibrio. Nuestra primera defensa es nuestro ácido clorhídrico, pero tenemos que Jaimito, como estudia medicina, tiene una gastritis crónica, ¿no? Y está tomando algún tipo de inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, ¿no? En este caso, que inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, lo expone a que pueda contagiarse o que pueda transmitir o que pueda desarrollarse la patogenia de algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Porque el ácido clorhídrico está disminuido y este ácido clorhídrico tiene la capacidad de destruir al cólera, pero como está inhibido, pasa. Entonces, si pasa este vibrio, mediante su flagelo, ya está en nuestro estómago, viaja hasta el intestino delgado, ¿no? Y con sus pilis se adhiere a la mucosa intestinal. Y ahí se va replicando, y los demás van viajando, los demás vibrios van viajando hacia el intestino grueso también, ¿no? ¿Y qué produce? Molecularmente produce una ribosilación del ADP, del adenín difosfato, ¿no? Que va a producir o activar a la proteína G, que es una proteína muy importante, ¿no? Que activa a otra proteína, que es la del hilato de ciclasa. Y esta del hilato de ciclasa va a activar al AMP cíclico, quien se va a encargar de hacer este desequilibrio electrolítico intravascular, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el cloro vaya a la luz del intestino, ¿no? Y se secrete. Va a producir una alteración hídrica intracelular, lo que produciendo, activando un sistema de ósmosis, ¿no? En el cuerpo y produciendo esta diarrea secretora, una diarrea profusa. Y esta diarrea que tiene la característica de llamarse como agua de arroz, ¿ya? Y va a producir un desequilibrio electrolítico de potasio, del sodio, del bicarbonato, ¿no? Que vamos a observar. Siguiente, por favor. Importante, hablábamos, ¿no? Del lipopolisacárido también, que es parte del factor de virulencia, ¿no? De nuestra bacteria, ¿ya?
Siguiente, por favor. Ahí tenemos un poco de información. Ajá, muy bien. Y este cuadro, miren, este cuadro es muy importante, chicos, porque tenemos cuál es el factor de virulencia y qué actividad produce en nuestro organismo. Miren, tenemos al factor de la subunidad A tóxica colérica, ¿ya? Que estimula la producción de la enzima de la adenilciclasa, ¿no? Que produce la alteración del transporte activo de electrolitos a través de la membrana celular, impidiendo la absorción de líquido y su secreción por el intestino delgado. Tenemos a la subunidad B, toxina colérica, que permite unir a los receptores gangliósidos en las células epiteliales de la mucosa intestinal, que también produce la alteración del transporte activo de los electrolitos. Tenemos a los pilis, ¿ya? Corregulados con las toxinas, ¿no? Que su mecanismo de acción es el factor de colonización y receptor. Acuérdense de eso, las pilis. Con las pilis es porque puede colonizar la bacteria. Tenemos la neuraminidasa también, que permite la remoción de los residuos de los ácidos salicílicos, ¿ya? Actúa sobre los gangliósidos, ¿ya? Y convierte el gangliósido en GM1, ¿no? Y la actividad, pues, el mecanismo de acción es exponer al gangliósido GM1, ¿no? Receptor esencial de la toxina colérica. Otro factor también tenemos a la hemaglutinina o la proteasa, ¿ya? Que perturba la barrera paracelular en los cultivos de las células del epitelio intestinal. Tenemos el factor de motilidad, que promueve la penetración de la barrera de la mucosa y hace la colonización intestinal, ¿no? La motilidad, ¿quién lo da? El flagelo, acuérdense. La toxina multifuncional autoprocesada del Vibrio cólera, ¿ya? Que produce una disrupción en el citoesqueleto, produciendo un redondeamiento de las células. En el Vibrio cólera, la hemolicina, ¿no? Que nos permite la expresión de las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas A, las GENO. Tenemos también a la hemaglutinina, ¿no? Que va a facilitar la supervivencia de la bacteria en ambientes acuáticos y la formación de biopelículas protectoras para que éstas no puedan ser degradadas. Y la toxina Cholix, que permite su sobrevivencia también en el ambiente acuático, ¿no? Sobre todo en océanos, en Asia, no hemos encontrado que esta toxina permite que pueda estar sobreviviendo en algunos crustáceos en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Es muy importante, ¿no? ¿Cómo es que diagnosticamos al género vibrio? Al género vibrio nosotros tenemos que realizar, cuando tenemos un paciente con diarreas, con fiebre, con dolor abdominal, vamos a hacerle un coprocultivo. ¿Y qué es un coprocultivo? Es un examen de laboratorio que podemos encontrar organismos en las heces que pueden causar enfermedades, sobre todo que pueden ser bacterianas en este caso, en el coprocultivo, ¿ya? Para poder tener una muestra de heces es muy importante el medio de transporte. A ver, Fiorella. Acá tengo, a ver, Fiorella G. Vamos a preguntar a ver una chica para no seguir hablando. Luz. ¿Está Luz? No está Luz. A ver, la delegada, Stephanie. Nosotros ya hablamos en la práctica anterior. ¿Qué medios de transporte existen para poder tomar la muestra
de un coprocultivo? ¿Sí me están escuchando, no? ¿O estoy sin audio? Sí se escucha, doctora. Ya, Se escucha, doctora. Sí, doctora, es que estaba compartiendo. ya. A ver, Stephanie, respóndeme la pregunta. ¿Qué medio de transporte, no, utilizamos? ¿El Cari Blade? Muy bien. Y hay otro también, ¿no? El EMIS, ¿no? AMIS, o también llamado AMIS. ¿Ya? Cari Blade o AMIS son medios de transporte que nos van a permitir, ¿ya?, cultivar al Vibrio cholerae. ¿Y de qué forma? ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Como sabemos, las heces tienen coliformes y tienen otros tipos de enterobacteria. ¿Qué hace? Hace que este cólera, ¿no?, inhiba a las demás enterobacterias, porque van a estar todavía, transportar esta muestra al laboratorio va a demorar algunas horas, ¿no? Va a permitir que no crezcan los coliformes, no sigan compitiendo por el alimento y que el vibrio sobreviva, ¿no? Entonces, de esta manera permite que las enterobacterias, ¿no?, sobrevivan de los otros tipos de coliformes. Por eso es la finalidad del Cari Blair. Entonces, tenemos a nuestro Cari Blair, ¿no? Y de ello vamos a poder cultivar en las siguientes placas. Siguiente foto, por favor. Siguiente diapositiva. Y podemos ver, ¿no?, las siguientes placas, ¿no?, que es el agar XLD, ¿no?, que es la silosa lisina desoxicolato, que nos sirve para ver enterobacterias, ¿no? Tenemos al agar también azul de metileno, ¿no? Tenemos al agar, en el caso de los laboratorios, ¿no?, tenemos al agar SS, al caldo selenito, ¿no? Tenemos al McConkey, ¿no?, y al XLD, que son los medios donde se va a cultivar a una enterobacteria. Y si necesitamos aislar al Vibrio cholerae, ¿no?, o alguna cepa de Vibrio, o un subtipo de Vibrio, tenemos que aislarlo, utilizar el medio, que es el TCBS, que es el tiosulfato citrato bilis sacarosa, ¿no?, que es muy importante. Y luego de ello nosotros vamos a realizar las pruebas específicas bioquímicas para poder diferenciarla, ¿no? Entre ellos teníamos el citrato, el indol positivo, ¿no?, que es muy característico, ¿no? Y sobre todo el crecimiento de las colonias amarillas, ¿no?, en el caso del cholerae, y en el Paramyoliticus, ¿no?, las colonias azules, verdosas, ¿no?, como habíamos observado. Qué importante es la muestra para un coprocultivo. Cuando nosotros tengamos un paciente con una diarrea, si es que tiene moco y sangre, le debemos explicar a nuestro paciente que es la mejor muestra que debe enviar, ¿ya? Y mediante nuestro transportador de muestra en nuestro Cari Blair, obtener esa parte de la muestra para poder llevarla y que sea cultivada en el laboratorio, ¿ya? Y también vamos a hacer, como dije, un diagnóstico microscópico, en este caso, ¿no? Vamos a hacer una coloración Gram y luego vamos a observar las colonias, ¿no?, que han crecido en los agares, pero también podemos hacer un diagnóstico macroscópico observando, ¿no?, las heces en las cuales nos están enviando para un coprocultivo. Y para ello tenemos la escala de Bristol, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver en la imagen que hay 7 tipos, ¿no?, en el cual un paciente, pues,
con vibrio, va a tener una diarrea importante, una escala del tipo 7, que va a ser aguado, ¿no? Enteramente líquido, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, un examen de laboratorio, ¿no? Tiene que tener todas estas características. Las características macroscópicas que vamos a observar, ¿no? Si es pardo, ¿no? Si es líquido, semisólido, ¿no? En la cual nos basamos en la escala de heces de Bristol, y luego de ello tenemos también la parte ya de cultivarlo, ¿no? Y microscópica que vamos a observar. Siguiente. Bueno, este es nuestro agar TCBS y les presento pues las colonias amarillas de Vibrio cholerae, ¿no? Y también las colonias verdosas azules que bien pueden observar, ¿no? Que se han aislado en el paciente. Siguiente, por favor. Qué importante es saber la clínica. Primero, los síntomas que va a presentar nuestro paciente es la fiebre, la taquicardia, la taquipnea, ¿ya? Una desviación de los neutrófilos, ¿no? En este caso, leucocitos aumentados, un malestar general, una debilidad y un cansancio. El paciente generalmente no va a poder despegarse del baño porque esta diarrea es una diarrea profusa, ¿ya? Va a tener muchas náuseas, muchos vómitos, y la diarrea que le va a producir, ¿no? Va a tener una cantidad de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, produciendo una deshidratación moderada a severa, ¿ya? Con alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Y en qué tiempo es que se instauran estas alteraciones electrolíticas? Entre las 4 a 12 horas iniciada la diarrea, y sobre todo cuando nuestro pacientito no ha recibido tratamiento endovenoso, ¿no? Y usted me pregunta, doctor, ¿y qué pasó entonces en el 91, en el 92? Pasó eso, ¿no? Que hubiera una escasez, habían tantos pacientes que necesitaban rehidratarse que hubo escasez, ¿no? De la solución polielectrolítica, de los cloruros, que nuestros pacientes se morían en nuestra cara, ¿ya? Porque produce una deshidratación severa a moderada. La incubación, como conversamos, va a depender de la cantidad del inóculo que ha introducido en nuestra vía oral, ¿ya? Y puede ser entre 2 a 3 días, ¿ya? Y acuérdense, cuando disminuye el potasio, vamos a encontrar problemas musculares y de debilidad y también arritmias cardíacas, ¿ya? Y si tenemos un pacientito pues que ingresa a la emergencia y queremos ver si es que hay alguna alteración, ¿no?, de deshidratación, podemos observarlo porque primero viene desorientado, ¿ya? Con boca seca, con la lengua gráfica, ¿no? Ojos hundidos, con una piel fría. Y si hay alteración electrolítica, en este caso del cloro o del sodio, va a producir nuestro paciente va a tener cefalea, vértigos, mareos, convulsiones, desorientación y puede llegar hasta el coma. Como podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa si se disminuye el bicarbonato? ¿No? Va a producir una acidosis metabólica, lo cual va a llevar a una respiración llamada de Kussmaul, ya una respiración acidótica en nuestro paciente que puede alterar severamente con su vida, produciendo un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y también por la disminución de los electrolitos, ¿no? Y también de la hidratación, ¿no? Nuestro paciente no tiene una hidratación adecuada, hay una disminución severa de la presión arterial, ¿no? Y ahí podemos ver
También otro cuadro donde nos observamos, ¿no?, de la OMS, cuáles son los síntomas, ¿no?, de nuestro paciente. Siguiente, por favor. Eso lo dejo para que ustedes vean. Siguiente. ¿Cuál es la primera etapa o lo más importante en la parte de la salud pública, ¿no?, para poder prevenir el cólera? ¿Ya? Siempre que ustedes tengan un paciente con diarrea, ¿no?, acuosa, profusa, lo que tienen que realizar es siempre, cada vez que observen, uso de guantes, ¿no?, y su lavado de mano correspondiente, chicos. Eso es muy importante, ¿ya? Ver que nuestro paciente cumpla, ¿no?, con una higiene personal y ambiental adecuada. Preguntarle, señor, ¿usted tiene desagüe en su casa? ¿Dónde realiza sus necesidades? Para saber y poder instalar, ¿no?, nuestro marco de alerta epidemiológico, sobre todo, ¿no? Poder saber si es que ese paciente está en el río, pues prevenir a la demás población, ¿no? O poder llamar a las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud para que puedan tomar los actos preventivos, ¿no? Importante es decirle al paciente que tiene que utilizar agua potable para beber, ¿ya?, para hacer su higiene bucal y su lavado. Y que si es que va a cocinar o va a tomar agua, tiene que ser agua hervida, ¿ya? Agua hervida. Y de lo contrario, si es que no puede utilizar el agua hervida, no por los recursos, tiene que ser agua clorada, ¿ya? Eso es muy importante para evitar, ¿ya?, el cólera. Siguiente, chicos. Bueno, aquí tienen el diagnóstico, ¿no? Es un pequeño resumen. La parte clínica, como ya hemos conversado, ¿no?, nuestro paciente va a presentar síntomas, ¿no?, de deshidratación, una diarrea profusa, fiebre, algunos presentarán dolor abdominal, ¿no?, va a presentar desorientación, respiración rápida, ¿no? Y en el cultivo utilizamos nuestro agar TCBS, ¿no?, tiosulfato citrato bilisacarosa positivo, colonias amarillas o colonias azules, ¿no?, verdosas, y podemos realizar una tinción Gram donde podemos observar a un bacilo curvo, ¿no?, ligeramente curvo, Gram negativo. Los factores de riesgo: la mala higiene de alimentos, una mala higiene personal, uso de antiácidos, como estábamos conversando, ¿no?, el uso de omeprazol, ¿no?, los inhibidores, sobre todo de la bomba de protones, es un factor de riesgo para que pueda desarrollar, ¿no?, y que cuando se inocule un paciente, ¿no?, de vibrio, ¿no?, pueda desarrollar la enfermedad, ¿no? El personal de laboratorio también, porque es el que maneja las heces, pues, ¿no? Entonces tienen que llevar un adecuado uso de su protección, de guantes, ¿no?, lentes, lavado de manos. Y también en los pacientes con enfermedades psiquiátricas, pues, ¿no?, porque sabemos que algunos pacientes no tienen tienen trastornos en la conciencia, ¿no?, y pueden realizar, pues, sus heces en cualquier lado, ¿no? Y ya son problemas más que nada sociales, ¿no? En el tratamiento, la reposición rápida de agua y electrolíticos, ¿no?, en este caso de solución electrolítica, antibióticos basados en el antibiograma, en este caso tetraciclinas, ciprofloxacino, ofloxacino y las sulfas, ¿no? Pero como primero debemos utilizar las tetraciclinas, ¿ya? ¿Y con qué diagnóstico diferencial nos va a dar el vibrio, ¿no? ¿Con qué otros tipos de infecciones? ¿Con una E. coli, con un rotavirus, con una Shigella,
una giardiasis, una mebiasis, una diarrea motora, una diarrea osmótica, una diarrea de mala absorción intestinal, una intolerancia alimentaria, una intoxicación, una colitis pseudomembranosa, ¿no? Entonces, pero es muy importante que para ello, para diferenciar, tenemos el diagnóstico laboratorial, ¿no? Donde vamos a observar los cultivos de vibrio. ¿Y qué complicaciones lleva? Una acidosis, un choque hipovolémico, una insuficiencia renal, una arritmia cardíaca, un choque cardiogénico, unas crisis convulsivas por alteración hidroelectrolítica, una hipotensión porque no hay hidratación, fasciculaciones por la disminución del potasio, los calambres musculares también, el dolor abdominal, ¿no? Y puede haber también una sobreinfección. Se pueden añadir otros tipos de gérmenes también en nuestro paciente. Siguiente. Ahí les dejo a ustedes para que lean un poco sobre el tratamiento, ¿ya? Están las tetras, las doxy y el cipro, ¿no? Siguiente. Y muy importante, chicos, es que cuando ustedes tengan un caso, ¿no?, probable de vibrio cólera, lo lleven al laboratorio clínico y si les envían la respuesta, tienen que hacer la notificación epidemiológica correspondiente en el centro de salud que estén trabajando, ¿ya? Es muy importante. ¿Por qué? Para evitar brotes, para evitar muertes, ¿no? Porque la extensión de esta enfermedad es muy rápida, ¿ya? Porque nuestro paciente va a estar varios días botando el vibrio. Entonces tenemos que formar cadenas epidemiológicas para poder contrarrestar esto, ¿no? Detenerlo sobre todo. Bueno, esta es nuestra última diapositiva. No sé si tienen algún tipo de pregunta, comentario para poder responderles. ¿Todo está claro, chicos? Sí, doctora, creo que no hay preguntas. Muy bien. Entonces, nos vemos en nuestra práctica. Un abrazo. Yo me quedo con mi grupo para nuestra práctica. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora, Muchas gracias. gracias, doctora.